A la muerte no le bastó con arrancarme tu presencia. Ahora quiere quitármelo todo. El motivo, el origen, viene de un dolor interno mío, un dolor personal, una herida en el alma que me atormentó por varios meses, que fue la pérdida de un sobrino de 6 años, y de recibir explicaciones y sobreexplicaciones de qué es lo que había pasado, y uno de repente dice, bueno, ¿y yo cómo lo voy a digerir todo esto, ¿no? Yo cómo ahora tengo que parar, y se supone que hago películas, yo entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces en ese sentido, pues bueno, lo que hago son películas, y busqué en hacer una película, busqué ayudarme a darme respuestas, ¿no? Creo que la película es un ritual, fue un ritual para mí, fue un ritual personal. Desde el primer momento en que empecé no a crear la película, sino a preguntarme qué había pasado respecto a esta muerte y qué pasaba dentro de mí, que después se convirtió en idea de una película, que después se convirtió en un guión, que después rodamos. He trabajado con guionistas y justo para esta película me era imposible, ¿no? Además tuve la fortuna de ser invitado a una residencia en París para escribir el guión. Estuve 4 meses encerrado, venía yo con este problema de pérdida tan fuerte, tan metida en mi cabeza, y estuve yo solo, ¿no? Fue un proceso de maduración en realidad, y no requería, de maduración muy personal y muy íntima, no requería en ese momento mayor soporte externo, ¿no? Y cuando se traduce al momento de dirigir, mi opción siempre es apoyarme mucho en las gentes que están alrededor. El cine es un proceso creativo definitivamente. Uno es director, evidentemente, tiene tal vez en su cabeza la última palabra o la última imagen o la última claridad de qué se trata la película, pero es muy necesario para mí que los demás gentes se empapen de esa posibilidad. Y creo que lo convencí directamente porque le planteé la necesidad sanatoria que tenía la película, que tenía yo como persona, que tenía yo como creador, pero que iba a tener la película y el personaje, este ritual tanatológico. Y le pregunté inmediatamente a él, antes de meternos en el embrollo de la línea dramática de la película, o la exposición que pretendía directamente la película, era más bien, yo le solicité a él sus propias experiencias, que me compartiera. Quería ver hasta qué nivel era capaz o tenía ganas también de sumergirse en algo así, donde pudiera él también transmitir o mezclar su dolor en la posibilidad. Después la película ya es la película, ¿no? Yo insisto que la diferencia es una delgada línea roja o verde o quién sabe de qué color es, de los creadores, entre lo que es nuestra vida y lo que es la obra, ¿no? Hombre, no está mal 4 días por una puta maleta. Todos los días me hundo más en la impotencia. Y solo me levanto porque sé que odiarías verme. En un principio, en los primeros procesos de audición, de casting, y ni siquiera había leído el guión, nada más me habían dado la escena, y luego no supe nada, como yo creo que en 4 meses o algo así. Luego me encontré a uno de los productores en una fiesta de Canana, y él se acercó a mí y me dijo, ay, ¿tú hiciste casting para Cefalópodo? Y le dije, sí, hace como 3, 4 meses. Me dijo, ay, es que nos gustó mucho tu trabajo, no sé qué, igual y te vamos a hablar próximamente para Callback. Y yo, órale, va, ¿no? Así como, qué padre. Pero sabía desde que hice el casting que Rubén estaba involucrado en el proyecto, y era definitivamente un proyecto que me interesaba porque había visto la primera película de Rubén, La familia Tortuga, que me parece una película maravillosa. Entonces pues me gustaba mucho la idea de trabajar con él, y ya después ya tuve la oportunidad de leer el guión, y fue cuando me hablaron y me dijeron que me invitaron a hacer un callback. Y el callback creo que fue una improvisación, no hicimos ninguna escena, fue directamente con Rubén en la casa donde fue la locación, me acuerdo perfecto. Con cámara directa. Sí, con cámara directa, platicamos un poco Rubén y yo, fue la primera vez que lo conocí, creo que inmediatamente tuvimos como
nos entendimos, yo lo supe entender, tuvimos química, comunicación, me encantó la idea que él tenía con respecto a Cefalópodo y con respecto a los personajes, y pues hice una improvisación, y creo que Rubén tiene una sensibilidad muy especial para conocer a sus actores antes que tratar de dirigirlos o imponerles intenciones o emociones. Entonces, en principio hubo una real intención de conocerme, de conocernos, ¿no? Como personas. Y un poco a partir de ahí empezamos a trabajar con el personaje de Emilia. Yo tenía que partir un poco también de mis propios dolores y de mis propias experiencias con respecto al duelo, y a partir de ahí crear a Emilia. Entonces creo que fue un trabajo, como un poco es el viaje de la película, fue un trabajo un poco hacia el interior de mí, ¿no? Y buscar en el interior, a partir de ahí crear Emilia para alimentar a Emilia también de otras cosas y de otros mundos. Escribí el monólogo interior de Emilia. No me gusta tanto escribir la biografía, sino más bien como su tren de pensamiento, y era mucho lo que platicábamos Rubén y yo en los ensayos. Rubén no quiso que yo ensayara con Unax, entonces, porque justamente pues lo que sucede en la película es que se encuentran, los personajes no se conocían antes, ¿no? Todos los días me enojo y me reconcilio con tu recuerdo. Es casi, o sea, era como la segunda o la tercera vez que yo lo veía. O sea, nada más lo vi una vez, ni siquiera leímos el guión, ni ensayamos las escenas. Fue un poco para que, bueno, mínimo, hola, ¿no? Casi que Rubén me corrió, ¿no? Ya cuando estábamos como haciéndonos más amigas, casi que fue así como de fuera de aquí. Y la segunda o tercera ocasión que yo veía a Unax fue actuando. Entonces, pues eso, a mí me encantó trabajar así, que es opuesto casi al trabajo que se hace en teatro, por ejemplo, en donde uno ensaya y ensaya y ensaya. Pero el cine, platicábamos ayer, pues también, digo, hay muchas maneras de aproximarse, ¿no? Pero de alguna forma lo que quería captar Rubén, pues era esa frescura y esa incomodidad del primer encuentro con alguien con quien sientes empatía y te gusta o te atrae, ¿no?